¿Me paso? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas? Bueno, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, hermanos. Mi tercera vez que voy a predicar en España. Tercera, sí. Dios me ha permitido estar allá con el pastor Andy Bonikowski y, bueno, Andrés, allí en el País Vasco, en Goierri. Y también he estado en Irún, también con el pastor Israel, no recuerdo su apellido. Pero Dios también me ha permitido estar allí, y no solamente compartiendo la palabra de Dios, sino también trabajando en la iglesia. Estuvimos echando un piso con el hijo del pastor Andy, con Dani, y ha sido una bendición estar aquí mi tiempo en España. Bueno, para que sepan algo de mí, fui salvo a la edad de 7 años. Entregué mi vida al Señor en un servicio donde había una película. Dios usó la película, Dios puede usar cualquier cosa. Y estaba claro el mensaje de salvación en esa película, y Dios me permitió venir a los pies de Cristo a través de un hermano. Entonces yo decidí consagrar mi vida al Señor a la edad de 15 años. Y a la edad de 18 años Dios me abrió las puertas en Puerto Rico, donde estudió Adaya también. Y es un privilegio para mí estudiar la palabra de Dios allí en ese lugar. No es un colegio muy grande y no hay miles de estudiantes como en otras universidades en Estados Unidos. Es un colegio pequeño, solamente 30 estudiantes éramos cuando entré, y ahora solamente quedamos 15. Pero Dios ha sido bueno y Dios me ha provisto todas mis necesidades. Proveyó una beca de 4 años y Dios ha sido grande. En México tal vez no hubiera podido pagar, aunque mis padres estuvieran trabajando, yo creo 24 horas, no hubiera podido pagar, pero Dios ha sido bueno. Gracias, pastor Marcos o Mark o Matt, por la oportunidad de estar aquí. Ya conocí hasta se me olvidó tu nombre, Oscar, Oseas te iba a decir, y a David, ¿no? Luis, y a su esposa también. También al hermano, se me olvida su nombre ya. ¿Franks? No. Sí. Bueno, les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y les invito a estar de pie. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer alternadamente del versículo 17 al versículo 24. Leo el versículo 17 y ustedes el 18 y así. En el versículo 24 todos juntos. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella es viva, es eficaz. Gracias por la oportunidad de poder compartirla, poder exponerla. Y no soy digno, Señor. Perdona cualquier pecado. Tú úsame como un instrumento en tus manos, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú
la has enviado, Señor. Bendice a cada hermano aquí en esta iglesia, bendice a Pastor Mark y a su familia. Bendice a cada miembro y que esta tarde no solamente salgamos con un conocimiento intelectual más acerca de tu palabra, sino que lo atesoremos en nuestros corazones y que estemos dispuestos a decir, sí, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Bendice el resto de este mensaje y si hay aquí algún hermano cargado, agobiado, con cargas, tal vez enfermedades o algún pecado, Señor, que tú puedas darle la solución en esta noche, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Si podemos ver en este versículo, en este pasaje, son acciones que el cristiano debe de tomar ante la vida nueva. Y como el encabezado que tiene en este pasaje dice la nueva vida en Cristo. Uno de los temas famosos de la epístola a los Efesios es que el cristiano o el creyente debe de andar como Dios desea, como Dios quiere. Y el apóstol Pablo escribió esta carta mientras él se encontraba en la cárcel. Él se encontraba encarcelado y él escribió esta carta a los Efesios. Y les dijo, ahora como ustedes son cristianos, como tienen una vida nueva, ustedes deben de andar como Dios quiere que ustedes anden. La vida pasada ustedes la deben de dejar. Y esto es uno de los temas por la cual se escribió esta epístola. Muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, sí, Dios nos pide que nosotros le pidamos a Él. Sí, si tenemos alguna necesidad, estamos enfermos o tal vez estamos pasando por alguna adversidad, Dios nos pide que le pidamos a Él, que le pidamos de su ayuda, que le roguemos a Él. Él mismo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Le busquemos primero a Él sobre todas las cosas. Pero muchas veces esto se nos convierte en una mala costumbre. Y esta mala costumbre que se nos pone en nuestra vida es esta costumbre de solamente pedir de Dios, de demandar de Él. Y nos malacostumbramos a demandar y a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Sin ponernos a pensar qué es lo que pide Dios de nosotros. Sí, Él quiere que le pidamos, pero ¿qué pide Él de nosotros? ¿Qué pide Él de ti? ¿Qué pide Él de mí? Y quisiera hacerte esta pregunta en esta hora de la tarde. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Siempre que Dios nos pida algo, nunca Dios nos va a pedir algo que esté fuera de nuestras capacidades hacerlo. Nunca que Dios te pida algo, no va a ser algo que tú no puedes hacer. Va a ser algo que tú puedes hacer. Dios le pidió a Abraham ofrecer su hijo y Dios sabía que Abraham estaría dispuesto a hacer eso, a ofrecer su hijo a Dios. Estaba dentro de las capacidades de Abraham poder hacerlo. Tal vez Dios no te va a pedir eso a ti. Tal vez Dios conoce tu corazón que tú no puedes hacer eso. Tal vez Dios no te va a pedir que tú sacrifiques un hijo. Dios no te va a pedir eso. Dios te va a pedir algo que tú puedas hacer. ¿Y qué pide Dios de ti? Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado una familia, tal vez Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha dado una escuela, estudios, pero ¿qué pide Dios de ti? Dios te ha dado todas esas cosas, pero ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Tendemos a olvidarnos que el ser hijo de Dios demanda una diferencia. Tendemos a olvidarnos que el ser hijo de Dios demanda que debemos de ser diferentes a los hijos de este mundo. Debemos de caminar diferentes a los hijos que andan caminando de acuerdo a las tinieblas, a la corriente de este mundo. Tenemos que ser diferentes porque somos hijos de Dios. Dios mismo dijo en su palabra, en Mateo, dijo
que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos algo diferente, somos un pueblo escogido en Primera de Pedro, somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos diferentes. El hecho de que somos diferentes, no tenemos que parecernos a los del mundo, a los que no son hijos de Dios. Tú no tienes que intentar parecerte a ellos. Tú tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Yo no te quiero insultar, yo no te quiero intentar insultar, yo solamente te quiero compartir lo que dice la Biblia. Y vamos a ver tres cosas que Dios pide de nosotros. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La primera cosa que Dios pide de ti, Dios te ha dado vida nueva, sí, Dios te ha dado vida nueva. Pero porque Dios te ha dado vida nueva, tú debes desechar las influencias de este mundo. Es la primera cosa que Dios pide de ti, que Dios pide de mí, que desechemos las influencias de este mundo. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Hay aquí algún judío? No, ¿verdad? Entonces somos gentiles. Los de Éfeso no eran judíos, eran gentiles. Y Dios les dice a los de Éfeso: ya no anden como los otros gentiles. Ustedes son gentiles, pero ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Andan con pensamientos inútiles. El verdadero cristiano debe desechar los pensamientos inútiles. Debe desechar los pensamientos inútiles. Dice, andan en la vanidad de su mente. El que es hijo de Dios va a desechar todo eso. ¿Cómo podemos desechar los pensamientos inútiles? Te voy a dar 4 ejemplos de pensamientos inútiles. Cómo las personas de este mundo piensan. O las personas que no son hijos de Dios piensan de esta manera. La primera cosa es pensar que las cosas suceden por casualidad y no con un propósito divino. Las personas de este mundo piensan que tal vez si se enferman o si les ocurre un accidente o si les quitan el trabajo, eso te sucedió por casualidad. Eso fue mala suerte. Te echaron una maldición. Dijeran en México, te barrieron. Necesitas una barrida. Eso es mala suerte. El cristiano no debe de pensar así. El cristiano debe de dejar esas cosas atrás. El cristiano debe de pensar que si algo le sucede en esta vida, si tal vez una enfermedad, pierde el trabajo o cualquier otra cosa, debe de pensar que es con un propósito divino. Que Dios tiene un propósito divino. ¿No eso no lo dice su palabra? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En la enfermedad, en el dolor, en la felicidad, en lo que sea, dice, en cualquier circunstancia, todo te va a ayudar a bien. Dios tiene un propósito. Tú debes desechar esos pensamientos inútiles. También otra cosa que el mundo piensa es en ser negativo. Ser una persona negativa. Bueno, pues mi vida no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? Bueno, voy a estudiar, voy a hacer esto, un trabajo, voy a la escuela. No hay un propósito para la vida. Tú no debes de ser negativo. Tal vez tú puedes decir, cuando ves a las personas en la calle, esa persona, su vida nunca se va a convertir. Nunca creo que conozca a esa persona de Dios. Nunca creo que quiera algo de Dios. Eso es ser negativo.
cuando debiéramos de estar orando por esa persona que necesita a Cristo y pensar que Dios va a hacer la obra y no ser negativos. Otra cosa, pensamientos inútiles. La tercera cosa es recordar pecados pasados. Muchos cristianos se ponen a pensar en lo que eran antes. Mira, yo era antes esto. Mira antes lo que hacía. Y no solamente eso, sino que se ponen tanto a pensar en eso que se desaniman. Señor, yo era así, yo era el otro, practicaba esto. Recordando pecados pasados cuando Dios ya perdonó esos pecados. Dios ya echó esos pecados a lo profundo de la mar y Dios ya no quiere que recuerdes esos pecados. Recordando pecados pasados son pensamientos inútiles. Esos pensamientos no te van a llevar a ninguna parte. Otro pensamiento inútil es pensar en pecar, en hacer lo malo. ¿Qué pasa cuando tú estás? La soledad es un enemigo muy fuerte, yo creo, para cualquiera. Bueno, para mí, yo no quiero estar solo, nunca. Y cuando uno está solo, lo digo por experiencia propia, y he aprendido a memorizar la palabra de Dios y a pensar en cosas de Dios cuando uno está solo, a ocupar la mente en otras cosas. Porque si uno está solo y se pone a pensar cualquier pensamiento inútil, se pone a pensar en pecar. Uno puede llegar a ese grado. Esos pensamientos inútiles, pensar en pecar, pensar en hacer lo malo. Y justamente estaba viendo ese versículo que está allí, está en 2 de Corintios 10:5. Invito a que vayas conmigo. 2 de Corintios 10:5. Ya lo traía este versículo y cuando lo vi así, allí, dije, wow, es el mismo versículo que tengo. 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí tienes la solución. Dios no solamente te va a pedir, desecha lo malo, desecha la vanidad de este mundo, desecha los pensamientos inútiles, sino que Dios te va a dar una solución. Dios te va a dar una solución. Te va a decir, lleva todo pensamiento a Cristo. Si vas a desechar lo malo, llénalo con algo bueno, con la palabra de Dios, con pensamientos de Dios. El verdadero cristiano no solamente desecha los pensamientos inútiles. Y hay otro versículo ahí en Romanos 12:2, Dios mismo nos habla, no vayamos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Que ya no pensemos conforme a este mundo. Pensemos como hijos de Dios. No solamente debes desechar los pensamientos inútiles, sino que también debes discernir entre lo bueno y lo malo. El versículo 18 nos dice, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido nos da la idea de que está oscurecido, que no tiene luz. El entendimiento entenebrecido. Y es donde viene esta palabra, discernimiento. Discernimiento. Y las personas piensan que el discernimiento es algo razonable. Que si a ti te parece eso razonable, tú lo puedes hacer. Si te parece bien a ti, tú lo puedes hacer. Si es razonable para ti, tú lo puedes hacer. ¿No es eso los pensamientos de este mundo? Pero una persona que es sabia según Dios es aquella que tiene discernimiento bíblico, que sabe tomar buenas decisiones que van a agradar a Dios.
Ese es el discernimiento espiritual. Está el discernimiento bíblico y está el discernimiento filosófico. ¿No es eso lo que vemos si vamos en las calles caminando y vemos a las personas? Vemos el discernimiento filosófico. Vemos en su manera de vivir qué tipo de pensar tienen. Ellos viven como piensan. Ellos se visten como piensan. Dicen, no hay problema que tú te vistas así, que te vistas con una faldita pequeña. No hay problema que tú hables así, que digas malas palabras, no hay problema. Así te dice el mundo, así le dice el mundo. Si tú te sientes bien, hazlo. Si tú te sientes bien fumando, bebiendo, andando con mujeres, hazlo. Ese es el discernimiento filosófico de este mundo. Si tú te sientes bien, hazlo. Pero el discernimiento bíblico es que debemos agradar a Dios. Dios quiere que andemos como Él quiere, como Él desea, como hijos de Él. Dios quiere que tengamos un discernimiento espiritual, que andemos una vida en santidad. ¿No es eso de lo que nos habla el libro de Levítico? Que debemos ser santos, Levítico 19, porque yo soy santo, dice el Señor. El verdadero cristiano discierne entre lo bueno y lo malo. Es que tu entendimiento, hermano, ya no está entenebrecido. Tu entendimiento tiene luz, tiene la luz del Evangelio. La persona que no tiene de Cristo tiene la mente oscura. Su pecado no le deja ver lo que es bueno ni lo que es malo. Ya no sabe si lo que va a hacer es bueno o es malo. No, ya no ve. ¿Por qué? Porque el pecado le ciega. Pero el Hijo de Dios tiene luz. ¿No es eso lo que dijo el salmista en Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El verdadero cristiano tiene luz por medio de la palabra de Dios. Ya tiene luz. Su palabra alumbra. Nos dice si estamos en pecado, si estamos haciendo algo mal. Si vamos a la palabra de Dios, Dios nos habla. Dios nos dice, estás haciendo esto mal, hijo mío. Nos alumbra nuestro camino. Pero el que no tiene de Cristo, no tiene a dónde acudir. Acude a los psicólogos, acude a otros medios y no tiene luz. Sigue igual, sigue lo mismo. Gloria a Dios que tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo. También el verdadero cristiano decide dar a Dios lugar en su vida. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios. ¿No es eso lo que están haciendo ahora los ateos? No dan lugar a Dios en su vida. Y dicen, no, Dios, no existe Dios. Pero el verdadero cristiano desecha todas estas cosas. Y el verdadero cristiano decide dar lugar a Dios en su vida. Ahora Dios forma parte de tu vida, de mi vida. Y cualquier decisión que tú vas a tomar, cualquier cosa que vas a hacer, la tomas tomando a Dios en cuenta en tu vida. El hermano Oscar me estaba hablando de este doctor que realiza operaciones allá en Perú. Y dice que a principio de cada operación se pone a orar. El verdadero cristiano hace eso. Cualquier cosa que va a hacer, toma a Dios en cuenta. Desecha la vida pasada. Desecha las influencias de este mundo. Del versículo 17 al versículo 18 vemos esto. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
El que es cristiano, que es verdadero creyente, tiene un corazón quebrantado hacia Dios. Tiene un corazón quebrantado. Allá en México hay un hermano, bueno, hubo, ya murió, pero este hermano, Ricardo García, vivió como más o menos en los años 1950 y la historia cuenta que él entró al ejército antes de que se convirtiera a Cristo y era un hombre muy preparado, intelectualmente, físicamente, y era sargento del ejército mexicano. Pero la debilidad de este hombre era el alcohol, el cigarro. Y en el pueblo de este hombre, un pueblo llamado Tlaxcala, ahí en el estado de Hidalgo, lo conocían como lo peor del pueblo. La persona que la veían tirada en la calle y la gente decía, no hay solución para este hombre. Y este hombre decidió quitarse la vida varias veces. Y una de esas veces estaba en el hospital y un hermano fue a visitarle y le entregó un Nuevo Testamento. Dios tiene la solución para ti, le dijo. Y Ricardo decía, no hay solución para mí. Ya he probado de todo, he probado vino, alcohol, incluso había matado a varias personas y había escapado. Y ahora dice, he intentado suicidarme, pero no hay solución. Empezó a leer el Nuevo Testamento y este hombre fue salvo. Levantó más de 65 iglesias en México. Murió por predicar el Evangelio. Este hombre entendió lo que era desechar las influencias de este mundo, desechar la vida pasada, desechar todo eso malo y decidió vivir para Dios. ¿Qué decides tú? ¿Decides tú desechar las influencias de este mundo o decides vivir como Cristo? Pero no solamente debemos desechar las influencias de este mundo, debemos vivir como Cristo. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Dios te ha dado vida nueva, hermano. Dios nos ha dado vida nueva, a mí y a ti. Tú debes vivir como Cristo. Debes vivir como Cristo. Debemos vivir como Cristo. El cristiano vivirá como Cristo cuando siga el ejemplo de Cristo. Dice, si en verdad habéis sido por él enseñados. ¿No estamos viendo las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento, en los evangelios? Muchos cristianos tristemente fingen una vida religiosa. Les gusta fingir, de los que yo he conocido. Yo no los juzgo. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero digo, si eres cristiano, ¿por qué vas a fingir que eres otra persona? ¿Por qué en la iglesia eres una persona y con tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿por qué eres otra persona? Si eres realmente un cristiano, ¿por qué finges ser otro? Vivir como Cristo no es una vida de fingimiento, es una vida verdadera. Cuando seguimos las enseñanzas de Cristo, involucramos dos cosas. Ponemos atención y meditación y acción, atención y acción. Porque no solamente venimos a la iglesia y recibimos las enseñanzas, no solamente ponemos atención a la voz de Dios, sino que ponemos acción. Lo ponemos en la práctica. No solamente debemos desechar las influencias de este mundo y vivir como Cristo. Dios también nos ha dado vida nueva, por lo tanto debemos obedecer sus mandatos. El versículo 22, ya me lo estamos terminando. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos pide que nos despojemos. Dios nos pide que renovemos nuestra mente. Y Dios nos pide que nos vistamos del nuevo hombre. Solamente quisiera hacerte una vez más esta pregunta, querido hermano. ¿Qué pide Dios de ti? Tantas cosas Dios te ha dado. Dios te ha dado muchas cosas. A mí me ha dado muchas cosas. Me ha dado la vida, la salud, estudios en un colegio cristiano, gracias a Dios. Dios me ha dado mi familia es salva, mi papá es pastor, gloria a Dios. A los que tienen su familia aquí, gloria a Dios. Si no tienes tu familia aquí, gloria a Dios, Dios tiene un propósito. Dios te ha dado muchas cosas, tan solo cada día que te levantas, Dios te da la vida. Pero ¿qué pide Dios de ti? Si Dios te pide que tú deseches las influencias de este mundo, no es gran cosa para ti. No es algo que tú no puedas hacer. No es algo que esté fuera de tus capacidades. El apóstol Pablo dijo allí en Gálatas 2:20, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo ahora en mí. Cuando Cristo vive en nosotros y Él nos pide hacer algo, no es difícil obedecerle. Dios manda al cristiano a renovar su mente, no pensar como antes. Cuando decimos renovar es cuando Dios hace algo nuevo. Dios hace algo nuevo. Dios te ha dado una vida nueva. Dios ha hecho algo nuevo contigo, algo diferente. Veíamos al principio, ahora tú eres sal, tú eres luz, eres algo diferente. Dios manda a vestirse del nuevo hombre. Versículo 24 dice, ¿de qué debemos vestirnos? Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete de la justicia y de la santidad de la verdad. El nuevo hombre vive en santidad para Dios. Primera de Pedro 1:16, Dios dijo en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Hermano, esto no lo debes de hacer. Si Dios te pide esto, tú no lo debes de hacer a la fuerza. Lo voy a hacer. Mira, cuánto me cuesta dejar este pecado. Cuánto me cuesta hacer esto. Cuánto me cuesta obedecer a Dios. Entonces debes examinarte. Tal vez si te cuesta hacer las cosas de Dios, tal vez tú no eres un hijo de Dios. Es cierto, a veces nos cuesta, pero decidimos dar a Dios lugar en nuestra vida. Decidimos obedecerlos. De una o de otra manera, Dios manda algo para que le obedezcamos a Él. La vida nueva. ¿Qué pide Dios de ti? Nunca Dios va a pedir algo de ti que tú no puedas hacer. Nunca. Dios te va a pedir algo siempre que está dentro de tus capacidades el poder hacer. ¿Qué pide Dios de ti? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por que tu palabra sabemos que es inspirada y ella cumple el propósito, Señor. Tú nos pides que desechemos todo esto, pecados tal vez, pensamientos inútiles que no te agradan. Ayúdanos, Señor. Que tú seas, Señor, el que seas esa meta, Señor, que tú seas el que obres, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que estemos dispuestos a desechar todo pecado, o aquí cada hermano esté dispuesto, Señor, no solamente a escuchar tu palabra, sino a obedecerte.
Pedimos tu dirección. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.